Muy buenas tardes, les saludo en el nombre del Señor. Espero que se encuentre bien. Vamos a revisar un pasaje en esta tarde ya. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Génesis capítulo 39, versos 1 al 21. Génesis 39, versículos del 1 al 31. Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 21. Entonces, encontramos, dice la palabra de Dios ahí: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Vamos a leer el versículo 1 y 2 juntos, ¿ya? Y luego vamos a orar. ¿Listo? 2, 3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y oramos para que use, Señor, tu palabra en esta hora. Perdona, Señor, nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que nadie es digno, Señor, no hay hombre digno de predicar tu evangelio, Señor. Pero, Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, que presentas, Padre Santo, para que podamos juntos abrir tu palabra, edificarnos, Señor. Trae tu mensaje, Padre Santo, que sea tu palabra hablando, ministrando el corazón de cada uno de mis hermanos. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, gracias, entonces, definitivamente nosotros conocemos la historia de José. Conocemos y sabemos cómo es la vida, cómo ha sido la vida de José y cómo han sido sus inicios, cómo ha sido el propósito que Dios tenía sobre la vida de José, ¿no? Entonces, en este pasaje vemos que José había sido vendido, ¿no? Y en esta parte del relato bíblico nos dice la palabra de Dios que halló gracia a José ante los ojos de quien servía, ¿no? De Potifar, y fue un hombre que Dios lo prosperaba mientras estaba sirviendo en la casa de su amo, el oficial Potifar. Y resulta que la esposa de Potifar pone los ojos en José, ¿no? Dice la palabra de Dios que él era alguien de bella presencia, era hermoso, de hermoso semblante, dice el versículo 6, y de bella presencia. Y la mujer acosándolo, al final José huyó y dejó su ropa, y la mujer, levantando falsos, hizo que Potifar se enoje contra José, dice la palabra de Dios, y terminó en la cárcel. Entonces, poniéndonos en contexto, hermanos, de esta parte de la vida de José, ya que vemos, estamos como que a la mitad de su vida, ¿no? De la vida de José, o por ahí un poquito más, un poquito menos, y los problemas que tuvo que atravesar en esta etapa de su transitar en esta tierra. Etapa muy similar a la nuestra, ya que todos atravesamos problemas desde donde hemos leído. Ya le estaba yendo mal a José, ¿no? Pero en medio de todo comienza a irle cada vez mejor, va mejorando, se va ganando la confianza de Potifar, va haciendo las obras, Dios va prosperando la obra que él estaba haciendo allí, el trabajo que él estaba haciendo ahí en la casa de Potifar, y era notorio Potifar que Dios estaba con José. Pero vemos que termina de una forma trágica y termina en la cárcel, ¿no? En medio de todo, hasta donde hemos visto, les estoy relatando, le va, digamos que termina de una forma que
puede parecer injusta para cada uno de nosotros cuando pasamos y leemos el relato de la vida de José, ¿no? ¿Qué está pasando? A ver, vamos a recordar un poquito sobre la primera mención de José, ¿ok? Entonces estamos como al medio, digamos, pero vamos, para entrar un poquito en contexto, vamos a entrar un poquito al inicio de su vida y al final de su transitar, como decíamos, aquí en la tierra. Entonces vamos a recordar un poco sobre la primera mención de José en la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 37, ya la primera mención que se hace de José es que él está teniendo sueños, ¿no? Vamos allá, por favor, libro de Génesis, capítulo 37, una página atrás, 37, el versículo 7, el versículo 6, 5, dice la palabra de Dios ahí: soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más, ¿no? Ya sus hermanos le aborrecían, digamos, imagínense ahora con los sueños, ¿no? Y le dijo: oíd ahora, el versículo 6, este sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros y señarás sobre nosotros? Y el versículo 9 dice: y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces, esta primera mención que se hace de José teniendo sueños, pero recuerda, esos sueños no son como los sueños de ahora, ¿no? Sino que era la manera en que Dios tenía en aquel entonces para revelar sus propósitos hacia algunas personas mientras estas dormían, ¿no? No era algo que se repetía con todas las personas, ¿no? Era algo con un propósito. Actualmente Dios se comunica por sueños. No, ya Dios nos ha dejado la palabra completa aquí para que nosotros entendamos su voluntad. Si alguien dice: he tenido un sueño y ahora eso es lo que va a acontecer, y se comienza a temblar, no. Si no está conforme a la palabra de Dios, ni aunque esté conforme a la palabra de Dios, ya Dios no se comunica con sueños, y hay que entender eso, ¿ya? Así que ahí a veces estamos ahí en las redes, son especialistas para mencionarlo, muchas personas que tienen algunos poderes sobrenaturales y todas esas cosas, ¿no? Pero entendemos que la palabra de Dios es suficiente y completa para que entendamos los principios y la voluntad de Dios sobre la tierra, ¿ya? Así que no se asuste, de repente usted está pensando, a veces sale por ahí alguno: el fin de la tierra, el fin del planeta, el 10 de julio, la gravedad de la tierra se va a suspender por 7 segundos y vamos a ver qué sucede, fin del mundo en tal lugar, y no, todavía la tierra tiene... Usted sabe, conoce la palabra de Dios que dice que el Señor va a reinar 1000 años en la tierra, ¿no? Todavía el Señor no ha venido, así que hay mucho tiempo que la tierra va a existir, pero a veces no conocemos esa parte y nos puede desestabilizar, ¿no? Y asustarnos, ¿no? Pero hay que entender eso, hermanos, ya que tenemos la palabra profética, dice, más segura, la cual hacemos bien en hasta estar atentos. Entonces, volviendo al tema, entonces José recibe estas revelaciones con un propósito específico de parte de Dios. Ahora, Dios tenía un propósito para José, ¿sí o no? Y como principio bíblico en la vida de José, hermano, ya, y de tantos otros personajes en las Escrituras, hermano, nosotros también sabemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Amén. Dios tiene un propósito para usted, ya, además de salvarlo. ¿Qué dice Salmo 138:8? A ver, vamos para allá. Salmo 138:8. De repente usted lo sabe hasta de memoria. Salmo 138:8. ¿Ok? ¿Y qué es un propósito, hermano? Un propósito es la meta que Dios tiene para con su vida. Es el plan que Dios ha diseñado para usted, para mí, para todos los que estamos en Él. ¿Ya? Claro, definitivamente, además de conocerlo, glorificarlo y servirle. ¿Ya? ¿Lo encontramos? Salmo 138:8. Vamos a leerlo juntos. 2 y 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué bonito, ¿no? Y entender esto nos debe dar tranquilidad, que todo lo que estamos pasando, los problemas que podemos estar atravesando, Dios tiene un propósito. Como Job no atribuyó ningún despropósito
al Señor de todo lo que estaba sucediendo. Porque sea que nosotros o nos hayamos buscado los problemas, o sea que los problemas lleguen sin que nosotros los hayamos buscado, de todas esas cosas, hermanos, el Señor es tan bueno y misericordioso que Él nos saca de esas situaciones. Entonces José tuvo el sueño de que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, ¿no? Pero él ni entendía el sueño, ¿no? Y recuerde que el inclinarse, ¿qué cosa era? Era para reconocer una posición de autoridad. Su padre definitivamente decía, pero no, nosotros vamos a reconocer tu autoridad. Recuerde que los padres eran la principal autoridad. Por eso es que le reprenden a José con respecto a este sueño, pero su papá meditaba en él, dice, ¿no? Al final vamos a su historia y ahora vemos que en verdad sus hermanos se inclinaron a él, pero en ese periodo entre el inicio y el final de su vida pasaron cosas que ahora vamos a ver. Hay que entender, hermanos, que José es un tipo de Cristo, ya en la teología bíblica un tipo es una persona o evento del Antiguo Testamento que prefigura o simboliza a Cristo. Ya la vida de José en Génesis 37 al 50 es una de las prefiguraciones más completas y detalladas de Jesús, compartiendo similitudes sorprendentes de su carácter, su sufrimiento y también la misión, ¿no? Por ejemplo, José fue odiado y rechazado por sus propios hermanos. Jesús fue rechazado por su propio pueblo y traicionado por Judas, ¿no? Fue vendido por 20 piezas de plata, ¿no? Y Jesús por 30 piezas de plata. José fue víctima de falsas acusaciones por parte de la esposa de Potifar y sufrió la cárcel injustamente a pesar de su fidelidad. Jesús fue acusado falsamente durante su juicio y sufrió la muerte en la cruz como un malhechor, siendo completamente inocente. José demostró un carácter intachable al rechazar repetidamente el pecado y la seducción en Egipto, ¿no? Lo que hemos visto, lo que veremos más adelante. Jesús fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero sin pecado. José, el mal que sufrió, el mal que sus hermanos cometieron al venderlo fue utilizado por Dios para salvar a muchas naciones, incluyendo su propia familia. Recuerde de la hambruna devastadora que había en aquel entonces. Nuestro Señor Jesús, su sufrimiento y la muerte en la cruz, aunque fue un acto de maldad de los hombres, hermano, fue el plan supremo de Dios para traer salvación eterna a toda la humanidad. Y nos alcanzó, hermanos, qué bueno. Y por último, la exaltación y coronación de José, ¿no? José pasó de ser un esclavo, prisionero, a ser un gobernante supremo de todo Egipto. Igual Jesús fue resucitado, exaltado hasta lo sumo por Dios, recibiendo un nombre que es sobre todo nombre y sentándose a la diestra del Padre, ¿no? Perdón y provisión. José no guardó rencor a quienes lo traicionaron y nuestro Señor Jesús perdonó a quienes lo crucificaron y provee de abundante misericordia para las necesidades de quien se acerca a Él. Muy bien, entonces cuando miramos a José lo encontramos, hermano, como un hombre fiel, un hombre consagrado, pero tenía muchas dificultades al inicio de su historia y se nos dice que sus hermanos tenían un mal historial, ¿no? Y José dice que le informaba a su padre sobre la mala fama de sus hermanos. Y eso se evidencia, hermanos, en la violencia que usaron contra José, queriendo matarlo, lo vendieron y engañaron sin misericordia y a su padre le dijeron que una mala bestia lo había devorado y imagínense, ¿no? Y no tuvieron compasión del dolor que sufrió su padre al ver o al enterarse de la pérdida supuesta de José, ¿no? Y hablando con la verdad, hermanos, y con toda sinceridad, en nuestro caminar diario, hermanos, vamos a encontrar dificultades, usted y yo. Por donde Dios nos permita que vayamos, vamos a encontrar dificultades. Si usted encuentra dificultades, hermano, y sabe que está siendo fiel, recuerde que Dios siempre le da un buen fin a los que andan en fidelidad, como lo hizo con Job. Recuerda lo que pasó cuando toda esta crisis le vino a Job. Al final de su historia dice la palabra de Dios que Dios duplicó lo que tenía. Dios le dio más, el doble de lo que tenía, mucho más. Y cuando somos infieles, hermanos, lamentablemente, y es verdad, Dios es un Dios misericordioso, pero hay que cuidarnos, hermanos, de estar jugando con las cosas de Dios, porque cuando uno es infiel, hermano, y uno no está bien en los caminos del Señor, toma mucho más tiempo salir de esas dificultades por causa de nuestro pecado.
Jesús le dijo a sus apóstoles, ¿no? ¿Se acuerdan que le dijo, pasemos al otro lado, ¿no? Cuando estaban con sus apóstoles ahí, de un lado al otro, y se levantó una tormenta muy fuerte. Pero Jesús es el que les había dicho, pasemos al otro lado. Jesús estaba allí y Jesús tenía planes. Ahora, ¿qué sucede? Ellos se asustan, ellos se conmueven por todo lo que estaba pasando y la tormenta, que nosotros ya conocemos esa historia. Pero recuerde que se olvidaron que Jesús les había dicho, ¿saben qué? Vamos a vernos en el otro lado. Jesús les había dicho, vamos a pasar al otro lado. Pero no les había dicho qué iban a pasar en el camino hacia el otro lado, ¿no? Y cualquier dificultad, hermanos, que pasemos, el Señor se va a encargar, igual que con la tempestad, de ayudarnos a salir de esas situaciones. La pregunta aquí es, ¿Dios nos evita? ¿La presencia de Dios nos evita las dificultades de la vida? ¿La presencia de Dios, estar con Dios, ser fieles a Dios, nos evita los problemas en la vida? ¿Nos evita la presencia de Dios las dificultades de la vida? No todas. No todas, y hay que entender, y a veces, hermano, en este punto, los que no están firmes en su fe dicen, ¿por qué si soy creyente me pasan estas cosas? ¿Por qué si yo sirvo a Dios soy atribulado de estas cosas? ¿Por qué si yo quiero hacer esto me pasa? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y vienen las preguntas. Parte de nuestra humanidad, y se entiende, porque a veces de nuestra debilidad, como Job, ¿no? Señor, mejor me hubiera sido la muerte, mejor no hubiera nacido, etcétera, ¿no? Y Job se lamentaba mucho, y definitivamente es parte a veces de lo que no entendemos. Pero hermanos, hay que reconocer que la presencia de Dios, si bien es cierto, no nos va a evitar que pasemos a veces por situaciones difíciles, pero sí hay que saber que de todas ellas el Señor nos va a librar. Entonces, hermano, vamos a Génesis 39 del 1 y 2. Vamos a desarrollar algunos puntos que vamos a ver en esta oportunidad. Génesis 39 del 1 y 2. Con toda esta introducción vamos a ver, entonces, punto número 1, la presencia de Dios siempre trae bendición y prosperidad sobre nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová, dice, estaba con José. Mas Jehová estaba con José en medio de sus tristezas, en medio de sus problemas, en medio de su soledad, lejos de su familia, en un país lejano, imagínense, ¿no? Y con todas las de perder, pero cuando estamos con Dios tenemos todas las de ganar. Amén. No hay pierde en el que confía en el Señor. Dice la palabra de Dios, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dichoso el hombre que confía en Jehová. Dice Salmo 34, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Dios no defrauda a aquel que pone su confianza en Él. Al momento de la salvación, hermanos, el Espíritu Santo sella al creyente, ¿no es así? Garantizando, ¿qué cosa? La presencia constante de Dios sobre nuestras vidas. Y esta presencia nunca se pierde, no se pierde. El Espíritu Santo está con nosotros. Somos nosotros ahora la habitación del Espíritu Santo. Pero cuando el creyente pierde, digamos, ese gozo, ¿sabe cuál es la razón? Es por causa de nuestro distanciamiento y alejamiento de Dios y por causa del pecado. La pregunta es, ¿estás seguro que Dios está contigo? O sea, ¿estás en plena comunión con Dios? Porque hay que entender, hermanos, que las bendiciones y la presencia de Dios, si bien es cierto, Él ha prometido estar con nosotros, pero Dios revela muchas más cosas y ves la mano de Dios mucho más cuando tú andas en comunión con Él. Tú andas en plena comunión con Él, tú lo buscas en oración, estás pendiente de tus tiempos con Él, no permites que de repente algunas actividades se sobrepongan sobre tu tiempo con Dios, que puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, de preferencia en la mañana cuando no hay nada y tienes ahí el espacio de poder comunicarte con el Señor. Búscale y buscas esa comunión, te vas a dar cuenta que Dios revela mucho más a aquellas personas que le buscan, que están ahí con Él. Dice la palabra de Dios que Él está atento, sus ojos están atentos, dicen Crónicas, sus ojos para mostrar su poder a los que tienen corazón recto para con Él. Entonces eso es andar en la presencia de Dios. Él nos ha prometido estar con nosotros siempre y no nos va a abandonar.
Pero hermanos, el pecado y la falta de consagración de nuestras vidas puede estar minando nuestra comunión con Dios. La prosperidad, hermano, ¿qué más? Nos dice el versículo 2, y estaba en la casa, Jehová estaba con él y fue varón próspero, dice el versículo 2, ¿no? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Dice, entonces la prosperidad, hermanos, es una condición que Dios le da a aquel que camina en integridad, en sus mandamientos, y aquel que se consagra. La Biblia dice que fue varón próspero porque la verdadera prosperidad y bendición viene de Dios. A Josué, ¿se acuerda que le dijo Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de... Vamos a leer Josué capítulo 1, por favor, vamos para allá. Libro de Josué sin perder Génesis, por favor, que un poco complicado perder Génesis, no se puede perder, pero vamos. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Encontramos? Amén. Dice la palabra de Dios, ahí lo leemos juntos, ¿ya? 2, 3. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces ahí está, hermano, la prosperidad es una condición que Dios da a aquel que está como, dice la palabra de Dios aquí, que está, el que guarda y hace conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino. Y vaya a ver cómo Dios prosperó la vida de Josué, ¿no? Y cuando habla de prosperar tu camino, ¿no? Entonces habla en todo lo que vas a emprender. Si Dios va a prosperar básicamente en todo, dice la palabra de Dios aquí, ¿no? En servir, en enfrentar batallas. Josué, te vienen batallas, Josué, vienen pruebas, Josué, no sé, vas a asumir un hogar, te vas a casar. X batallas que pueda tener, dice la palabra de Dios que si estamos en él vamos a ser prosperados. Y todo lo que miramos en Josué fue que se cumplió, ¿no? Porque Josué fue siempre prosperado y bendecido por Dios. Y usted lo puede leer ahí, ¿no? La fidelidad, hermano, entonces hace que todo lo que Dios ha planeado para nosotros, escuche bien, hermano, llegue a nuestras vidas más pronto de lo que esperamos. Cuando no somos fieles, el tiempo para que se cumplan las cosas que nosotros esperamos se alarga, ¿no? Y tenemos que entender que nuestra fidelidad, hermanos, es la llave para que el Señor pueda bendecir nuestra vida. ¿Qué más observamos ahí? Volvemos a Génesis capítulo 39. Ve a Génesis capítulo 39. Dice la palabra de Dios allí. Vamos a revisar el versículo... ahí está, perdón. Errores de impresión. Ahora sí. Vamos a revisar el versículo 7. Dice la palabra de Dios allí. El versículo 7. ¿Lo leemos? ¿Sí? ¿Lo encontramos? Génesis 39, 7. Aconteció, 2, 3. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Hermanos, la presencia de Dios trae prosperidad a nuestra vida, trae bendición. Pero también hay que entender que la gracia de Dios no nos evita que gente mala quiera traer desgracia sobre nosotros. Hay que entender que ser cristiano no nos evita que a veces gente ponga sus ojos, sobre nuestra vida para querer ser de tropiezo para nosotros. El hecho de estar en Cristo no nos evita, hermanos, que nosotros tengamos que enfrentar personas que a veces no entendemos la razón de su reacción, no comprendemos por qué, pero ponen sus ojos sobre nosotros para derribarnos, para tumbarnos, para hacernos daño, para calumniarnos, para hablarnos mal. Y miren, ¿no? José estaba tranquilo y aparece un instrumento de Satanás. Hermano, Dios no nos los evita, ya hay que entender eso. Que alguien pueda acercarse a tocar las puertas de nuestra vida para tentarnos, ¿ya? Las tentaciones, hermano, Dios no nos va a evitar tentaciones laborales, puede ser de calumnia,
Hermano, a veces no se puede evitar, ¿no? Inclusive tentaciones sexuales. Pero podemos, aunque José tal vez decía, yo no he hecho nada malo, ¿no? ¿Por qué me vienen estas cosas sobre mi vida? Pero es que, hermanos, esta vida es así. La vida cristiana es así. No podemos evitar que alguien, como decía hace unos momentos, quiera traer desgracia sobre nosotros. Porque acá se da cuenta, la mujer de Potifar puso sus ojos sobre José. Pero ¿qué hizo José? Puso sus ojos en Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que mantener nuestros ojos puestos los ojos en Jesús, mirar a nuestro Señor y mantenernos en fidelidad. Podemos pensar, eso le pasó por guapo, ¿no? Eso le pasó por guapo. No, hermano, no es un asunto de por guapo, porque era bonito, bonita, se le acercó, ¿no? Y hermano, valgan verdades, el creyente es atractivo para el mundo. Los jóvenes solteros son atractivos para el mundo, los creyentes, ¿no? Los cristianos. Guapos o no, porque en realidad el creyente tiene siempre unas virtudes distintas, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora, así que si se le acerca a usted estando casado una señorita, hermano, no es porque es guapo, ¿ya? Es porque realmente el enemigo quiere tumbarlo. ¿Ya? Igual, hermano, ya no sea humilde, no sea sencilla ahí, ¿no? Si se le acerca un caballero es porque es el enemigo que quiere tumbar su hogar, ¿ya? No es, mira, todavía mantengo todavía tengo mis, no es eso, hermano, ya. Entonces todavía no tengo mi fecha de caducidad todavía. No he caducado, no hay fecha de vencimiento todavía. Okay. Ya, hermano, entonces, mire, es verdad, ¿no? Es verdad, a veces parece mentira, pero el enemigo es muy sutil y muy astuto para entender. Cuando menos te das cuenta, ya estás sonriendo con alguien, sí, y el espíritu dice, oye, ¿estás casado? ¿Qué tienes? Sí, tienes razón, ¿no? Y es que pasa así, ¿no? Acá no pasa, en otras iglesias, pero acá no. Hermanos, no es por su presencia, ¿no? No es por su presencia, hermano, no era porque José era así. El enemigo es muy astuto. Imagínense si José hubiera caído, ahí terminaba la historia. Hermanos, no podemos nosotros como Esaú, ¿no? Vender nuestra primogenitura, que es una posición de privilegio que tenemos delante del Señor, por un plato de lentejas, ¿no? No se puede, ¿no? Y decíamos ayer que ese plato de lentejas te vuelve el pecado, hermanos. Cuando tú accedes a ese pecado, tú dices, ya tengo que satisfacer esto, y accedemos al pecado. No, hermano, a veces el plato de lentejas te sigue dejando con hambre, ¿no? El pecado es así, te dice sí, te va a llenar, pero al final realmente es amargo, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado y estar atentos a cualquier embate del enemigo. Los embates del enemigo son muy sutiles, hermano. Entonces, si no es la presencia de Dios, hermanos, que a veces cuando uno como creyente ven que Dios está contigo, hay personas que de repente quieren hacerte mal. Tengan cuidado, hermanos, sigan siendo fieles, ¿no? Y aunque usted se acuerda, por ejemplo, a Sansón, ¿no? Podemos comparar a Sansón con José, ¿no? Ambos fueron a dar a la cárcel, pero uno para reinar y el otro para morir, ¿no? Y qué triste, ¿no? Ver esa escena, ¿no? Y no queremos que usted sea Sansón, sino que usted sea José y pueda dar un testimonio grande de su vida como joven, como soltero, como señorita, como joven soltero, que pueda glorificar a Dios, que pueda casarse y pueda tener un matrimonio para la honra y el servicio del Señor. Entonces, igual nosotros como varones, igual hermanas, cuidémonos para seguir fieles al Señor, cuidemos el hogar, cuidemos la unión, cuidemos nuestro hogar, eso que el Señor nos ha encargado para que sea nuestro refugio, para que sea nuestra fortaleza, para que sea el espacio donde Cristo reine en un hogar. Entonces, no podemos evitar que alguien ponga sus ojos para mal, pero hermanos, debemos de pedir a Dios que nos libre. Tal vez está pasando eso, hermano, está a tiempo. Pídale al Señor que le libre. Pídale al Señor que lo saque de esas cosas, que le quite, que le libre de toda tentación. Porque, hermanos, nosotros podemos medir tal vez una decisión. Toda decisión trae consecuencias. Toda decisión trae consecuencias. Todo pecado trae cola, dicen por ahí, ¿no? Todos, hermanos. Podemos medir de repente según nosotros, como decíamos de repente ayer con los jóvenes menores. Según David, pensó que fijándose en Betsabé y tomando algunas decisiones
realmente mala sobre Urías y sobre su propia vida, la iba a librar, pero él no se dio cuenta todo lo que perdió después y todas las consecuencias que se le vino después. Entonces hay que tener cuidado, hermano. ¿Qué más? La presencia de Dios nos trae firmeza en nuestras vidas. Salmo 39:8. Dice la palabra de Dios ahí, y él, ¿cuál fue la respuesta? Él no quiso. Salmo 39:8, perdón, Génesis 39:8, disculpen, me quedé con Salmo. Génesis 39:8, ¿ya? Dice la palabra de Dios ahí, y él no quiso, ¿ya? Después de que la mujer le dijo, duerme conmigo, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo, el versículo 9, en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pecaría contra Dios. Mire, ¿no? Entonces, hablando, dice esta mujer, cada día. José siempre recibía acoso todos los días. Y él decía, no. ¿Y qué es firmeza? ¿Qué cosa es estar firme? Firmeza es reaccionar con determinación y responder de forma negativa, de manera constante, a los llamados de la carne y del mundo. La firmeza, hermano, viene cuando un creyente toma esas verdades de Dios, ya, usted, las verdades de Dios que usted tiene en la palabra de Dios, cuando usted las toma y las vuelve convicciones en su vida. La firmeza viene cuando uno entiende la palabra de Dios y toma el versículo que ha leído y lo vuelve parte de su vida. Hermano, no sabemos todo lo que pudo haber pasado y cómo han sido las circunstancias de repente en esa parte, pero sí sabemos que José pudo decir que no porque estaba convencido de ¿qué? De dos cosas. Miren sus convicciones ahí. Dice el versículo 9 que era un grande mal. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Esa era su convicción. Él sabía que se respetaba el matrimonio. ¿Cómo haría yo este grande mal? Y la segunda convicción, que voy a pecar directamente contra Dios. Y hermanos, esas convicciones vienen por causa de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. En Proverbios capítulo 7 eso nos habla de un hombre que estaba en andanza por ahí con una mujer y se fue tras ella. Dice la palabra de Dios, como el buey que va al degolladero, ¿no? Que imagínense, qué terrible, qué triste. Y los amigos de Daniel, digamos en comparación, respondieron con firmeza, dispuestos de morir inclusive con tal de no defraudar al Señor y agradar. Entonces, la presencia de Dios nos trae firmeza en nuestras vidas, su palabra trae firmeza. ¿Qué más? Génesis 30, sí, Génesis capítulo 39, versículo 15 al 20, dice allí, del 15 al 20, dice, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, la presencia de Dios no nos evita caídas que el pecado de otros nos cause tropiezos sobre nuestras vidas. Cuando Cristo estaba en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? ¿Por qué me has abandonado? Cuando uno es inocente, cuando uno no ha hecho nada, cuando uno es una persona que ha caminado en integridad y le pasan estas cosas, hermanos, se entiende que uno se siente como que tal vez Dios lo ha abandonado, ¿no? ¿Por qué me están pasando estas cosas, Señor? ¿Qué ha pasado sobre mi vida? Si yo estoy fiel, tal vez se diría José, no lo sé, ¿no? Y es que así es, hermano, ¿no? Fue porque él
¿no? Cargó el pecado de una mujer, ¿no? Porque José cargó el pecado de esta mujer, lamentablemente, ¿no? Le llegó el pecado, le llegó la calumnia, y así como nuestro Señor cargó nuestros pecados, José estaba cargando con esta situación. Y muchas reacciones nos llegan cuando estamos enfrentando estos momentos, ¿no es así? Cuando hay injusticia decimos, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Y ellos fueron los culpables y yo, ¿por qué tengo que sufrir? ¿No? Pero ¿qué dice el versículo 21? Vamos a ver el versículo 21 del mismo 39. ¿Qué dice? Lo leemos juntos, ¿ya? El versículo 21. Génesis 39, 21. 2 y 3. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mire, hermano, qué interesante, ¿no? Le extendió su misericordia. Miren, a pesar de estas injusticias, a pesar de que José ahora estaba en una situación terrible, triste, dolorosa, injustamente, el Señor estaba con él. El Señor estaba con él, pero Jehová estaba con José. Mire, todo lo que ha pasado, pero lo que consuela su vida y lo que va a consolar su vida y la mía es entender esta preciosa verdad, hermano. Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. Si de repente está pasando problemas y usted sabe que está yendo bien en los caminos del Señor, entiende y comprende y diga a usted mismo, a su alma: estoy pasando y atravesando tal vez dificultades, pero Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. Y dice, ¿y qué más va a hacer el Señor? Dice, y le extendió su misericordia. Así es el Señor de bueno con nosotros. Él está pensando en nosotros. Él no es ajeno, hermano. Él no ignora nuestras situaciones, no voltea la cabeza y dice, por tu culpa, lo siento, tú verás cómo te solucionas. Él mira a sus hijos con misericordia. Dice el Padre, Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y mire, qué interesante, se compadece como el cariño de un padre y le extiende su misericordia. Y ahí estaba el Señor animando y consolando a José, como lo va a hacer con usted y conmigo. Dice, Jehová estaba con José. El Señor nunca nos abandona, nunca nos ha abandonado y no nos va a abandonar, hermano. Y esa debe ser su convicción. Por eso decimos en momentos pasados, las convicciones del creyente son los escudos de su corazón para las batallas diarias de la vida. Entonces, hermano, los momentos tristes, algo que me consuela y saber de la palabra de Dios es que los momentos tristes tienen sus días contados. Tienen días contados, las enfermedades, las situaciones terribles, los dolores, las penas, las tristezas, tienen días contados y controlados por el Señor. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. ¿Encontramos? Amén. Muy bien, tan rápido soy yo, tan ágiles. Muy bien, dice la palabra de Dios allí, el versículo 9, ¿ya? 2, 3. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice, ¿no? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué dice ahí? Miren, qué interesante, ¿no? La palabra de Dios dice, miren, escúchame, querida iglesia de Esmirna, todo está bajo control. Sé fiel hasta la muerte, yo te voy a dar la corona de la vida. Y Dios dice, yo sé lo que vas a pasar. Yo sé lo que vas a pasar y te animo a que sigas. 10 días. Las tribulaciones, hermanos, tienen las horas contadas, los días contados. 10 días contados de tribulaciones. Pero eso, hermanos, debe animarnos a seguir. Señor, no sé cuánto tiempo va a durar esta tribulación, pero sé que tú tienes el control del inicio hasta el final. Todo está bajo tu control. Entonces la presencia de Dios hace que podamos
ser de bendición aún en la vida de otros. Génesis 40, versículo 12 al 14. En medio de nuestras tribulaciones, ¿podemos ser de bendición? Claro que sí, hermano. Vamos a ver. La presencia de Dios hace que podamos ser de bendición aún en nuestras dificultades en la vida de otros. Génesis 40, versículo 12 al 14. ¿Encontramos? Amén. Dice, y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días te levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y dará la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras copero. El 14 dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saquen de esta casa. Dios trajo bendición a la vida de José, ¿no? Y a veces los problemas que usted está pasando traen bendición para otros, traen ánimo para otros. Como Dios trabaja sobre su vida, Dios trae bendición y ánimo para otros. Estando Jesús en la cruz sufriendo, ¿qué es lo que hizo el Señor? Con todo el ardor de las heridas, con todo el ardor de los golpes, con todo lo que venía sobre Él y lo que tenía en ese momento, guió a un ladrón a la salvación. Estoy de repente pasando tal vez tal problema, hermano, no puedo servir por ese problema, pero no renuncie, hermanos. Son esos los mejores momentos de prueba a veces en los que el Señor es glorificado. Uno puede reconocer que aunque un creyente está atribulado, su fe, hermano, lo hace alabar con alegría. Su fe lo hace congregar, su fe lo hace servir, su fe lo hace animar a otros aún en medio de lo que aún en sí mismo no entiende sobre su vida. Pero su fe y su comunión con Dios hacen que pueda ser de bendición a otros. Dice la palabra de Dios en Corintios, para que con la misma consolación con la que somos consolados, consolemos a otros. Nosotros, hermanos, tenemos que ser de bendición. ¿Qué más? La presencia de Dios no nos evita que seamos decepcionados. No nos evita que seamos decepcionados. Todos hemos sufrido decepciones, lamentablemente. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Génesis 40, 22, versículo 22 al 23. ¿No? Dice la palabra de Dios allí. Recuerda, José le dice, acuérdatele, por favor, coméntale esta situación que estoy pasando al faraón. Mira que estoy acá en la cárcel injustamente. Ya cuando ya te seas restituido, copero, por favor le dices al rey. Dice la palabra de Dios allí, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos, ¿qué dice? No se acordó de José, sino que le olvidó. Imagínese, José ya una vez que vio al copero que salía de la cárcel, él levantó y dice, ya pronto, esta semana, la siguiente, 2 semanas, ¿qué habrá pasado? Los trámites son así en el estado, hay que ver, 2 semanas, 3 semanas, 1 año. Dice el versículo 1 del 41, aconteció que pasados 2 años. 2 años, imagínense, 2 años, hermano, decepción. Tal vez José estaba seguro que le iban a sacar y nada, ¿no? Y no pasaba nada. Y hermano, los seres humanos a veces lamentablemente puede ser que seamos así, no nos olvidamos una ofensa, pero nos olvidamos de un favor, y no debe ser así, ¿no? Dios no quiere que confiemos ni dependamos, hermanos, de la ayuda de hombres, sino que confiemos en sus promesas, que confiemos en sus tiempos. Cuando te decepcionas de los hombres, hermano, es porque has puesto tu confianza y tus ojos sobre Él. Pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en el Señor, y cuando veas las flaquezas, la carne de tus hermanos, ámalos, busca levantarlos, busca animarlos, busca fortalecerlos. Y así, hermanos, la presencia de Dios no nos evita que seamos decepcionados. Vamos a sufrir decepciones a veces, porque somos así, somos de carne, pecamos, a veces estamos con muchas cosas cargados y, hermano, buenos días, ¿qué? no, tal vez estamos haciendo, ¿no? Cargados por esas cosas y bueno, dice la palabra de Dios, el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Entonces, y el Señor es sabio, ¿no? Porque sí, pues la palabra multitud no la ha puesto en vano, ¿no? Sino porque a veces hay situaciones
que se tiene que tratar. Muy bien, ¿qué más? La presencia de Dios trae restitución a nuestras vidas. Génesis 41:14. 41:14. 41:14. Dice la palabra de Dios allí. Entonces Faraón, ¿lo encontramos? ¿Amén? Sí. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José, ¿no? Entonces, ya por fin lo sacan, ya mira a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí? Vamos a ver, él dijo Faraón, José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, y usted sabe ahí la historia, ¿no? El Faraón le cuenta el sueño, José se lo interpreta, y dice la palabra de Dios, el versículo 38, ya, ahí vamos a saltar hasta el 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. 40, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Imagínense, ¿no? José con 30 años, ¿no? Más o menos por ahí mi edad. En la fe. Con 30 años, siendo segundo, bueno, Dios lo restituye, ¿no? Dice la palabra de Dios que él vivió más o menos 110 años. Ya vamos terminando. 110 años. 30 años, imagínense, 30 años. Dios le dio, mire, si vivió 110, 30, 80, ¿no? Dios le dio 80 años de calma y paz. Sin problemas, sin cárceles, sin hermanos, sin esta mujer que lo metió a la cárcel, ¿no? Cuando Dios está con nosotros, hermanos, no vamos a quedar olvidados. Hay que entender eso, hermanos. Dios no nos olvida, Dios no nos tiene en el olvido. Para Dios no hay una lista en sus hijos, no hay una lista negra en la cual uno sea más que el otro. Dios no nos va a dejar olvidados, no vamos a quedar olvidados. Dios le dijo a Israel, no vas a hacer cola, sino cabeza, ¿no? Y Dios restituyó, mire, lo que hizo con José, restituyó su posición y su familia, ¿no? Y encima de él se reveló a sus hermanos. Dios restauró su familia. Hermanos, así como le pasó a José, así también le puede pasar a usted, hermano. De todo nos libre el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer para cerrar esta parte, Salmo 34, 19. Si bien es cierto, hermano, sobre nuestra vida van a haber tribulaciones, hermano, es así esta vida. Este es un valle de lágrimas, y qué bueno saberlo, porque si nos pintaran una vida que no es la vida que realmente es como es, viviríamos de decepción en decepción, pero sabemos que esta vida es así. Pero hermano, en medio de todas estas situaciones, hermano, el Señor está con nosotros. Salmo 34, 19, vamos a leer juntos este pasaje. ¿Lo encontramos? Amén. Amén. Lo leemos juntos. 2 y 3. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero que dice, ¿cuál es la promesa del Señor? De todas ellas librará Jehová. Aflicciones van a haber, situaciones van a haber. El que seamos creyentes, hermanos, no nos va a evitar problemas. Problemas van a haber, pero si usted se mantiene fiel, aunque tenga muchas aflicciones, de todas ellas, dice la promesa del Señor, Él nos va a librar. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos la dimensión de la vida cristiana a través de la vida de José. Señor, muchas veces no entendemos a veces qué está pasando en nuestra vida, pero Señor, también sabemos que todo lo que permite Dios bueno es por un propósito. Señor, no queremos quitar ningún propósito ni atribuirte ningún despropósito, Señor, sino que todo lo haces con una razón, Padre Santo. Dios bueno, en esta hora, Señor, si hay alguno de mis hermanos que está pasando pruebas, dificultades, situaciones en el trabajo, económicas, de salud,
familiares, emocionales, luchas con ansiedad, luchas con depresión, cualquiera que sea la situación, Dios bueno, oro para que, Señor, en medio de estas luchas tú puedas mostrarte en sus vidas, Señor. Tú has traído, Señor, gozo, Padre Santo, has traído paz para quien se ha acercado a ti, Dios bueno. Ayúdanos, Señor, a que seamos hallados fieles en medio de nuestras luchas. Y Padre, que cuando estemos atravesando estas pruebas, Señor, te miremos a ti, que tengamos la fortaleza, Señor, de poder salir confiando, Señor, en tus promesas de todas las pruebas que podamos afrontar, Señor. Danos la fortaleza, la gracia, la misericordia, Señor, a veces para con personas que se levantan contra nosotros, Dios mío, y a veces quieren traer mal sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder entender, Padre Santo, de que estar y andar en comunión contigo, Padre bueno, es lo mejor que podemos hacer para atravesar problemas y para vivir, Señor, en esa vida, en este valle, Señor, a veces que trae sombras de muerte a veces sobre nuestra vida, Dios mío. Gracias te damos, Señor, y oramos dándote las gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.